Melodía que alegre el corazón. Hoy levantamos un nuevo canto. Tú cambiaste nuestro corazón por descendió y renunció. Descendió y renunció de su trono, vino a traer salvación. Él se entregó, su vida dio, pagó el precio. Esa cruz con Cristo se levantó, resucitó, lleno de gloria y todo fue. Él descendió, renunció de su trono, vino a traer salvación. Se entregó,
los ojos del que rescató mi ser. Y eternamente estar presente ante Él, que todo atrevo por más por amor, ¿Habrá un diablo que verdaderamente existe? ¿Habrá un infierno que verdaderamente existe? Entonces se pregunta, ¿entonces Dios creó estos lugares verdaderamente y a un diablo y un infierno? ¿Y para qué los creó? Si verdaderamente existen, ¿para qué creó un diablo o un infierno? Porque Él es el creador de todo. Es lo que dice la palabra de Dios. Estas preguntas son muy buenas preguntas, pero mucha gente no les gusta hablar de esto. Pastores a veces no les gusta explicar o estudiar esto porque es un tema que quizás no ayuda a desarrollar, a afincar las iglesias, porque gente a veces no quiere oír de estas cosas, del infierno y el diablo. Pero estas son muy buenas preguntas que mucha gente tiene en sus mentes. Preguntas de, ¿verdaderamente existe un diablo y un infierno? ¿Y por qué y para qué? Entonces, vamos a hablar de estas cosas. Aunque muchos no quieren hablar, hay controversia en estos temas. Porque muchos dicen que es nomás una imaginación, nomás la Biblia los pone ahí para hacer un punto y esto y otro. Y también quizás es nomás es una imaginación para explicar de que hay bueno y malo, sí, pero verdaderamente no hay diablo y no hay infierno. Todos van al cielo. Dios es bueno, Dios es amor. ¿Cómo va a tener estas cosas y crear estas cosas? Pero lo que vamos a ver es de que verdaderamente sí hay un diablo que existe y verdaderamente sí hay un lugar que se llama infierno o Sheol o Gehenna y estos nombres que tiene este lugar. ¿Pero para qué fueron creados? Vamos a ver, estamos en Apocalipsis capítulo 8, versículo 6 y adelante, la segunda mitad de capítulo 6. Pero deseo que ustedes tengan la palabra de Dios en su mano, la Biblia, si la pueden ver, y deseo que vean, que abran, que estén viendo y siguiendo el lugar donde estamos leyendo. Estamos de la versión Reina Valera, pero también la nueva versión internacional que estamos leyendo. Pero deseo que ustedes sean estudiantes, que vean, porque no nomás a mí, a nosotros aquí, pero también que ustedes, cualquier mensaje que oigan, cualquier YouTube o servicio, sermón o pastores que estás escuchando, vean y compárenlo con la palabra de Dios para que vean que están predicando de la palabra, porque la palabra de Dios es nuestro mejor comentario. El mejor comentario es la palabra de Dios.
de comentarse de sí mismo, de conocer la palabra de Génesis, Apocalipsis. Y si no la conocen, no la han leído toda, yo no que sé todo, pero la he leído y por eso estamos aquí explicando y estudiando la palabra de Dios. Entonces, caminando en capítulo 8, estamos viendo de los juzgamentos, the judgments, de los sellos que vimos la vez pasada, 7 sellos, y ahora estamos empezando las 7 trompetas, donde dice aquí en capítulo 8, versículo 6 y adelante. Vamos a caminar aquí rápido porque quiero llegar a capítulo 9, donde vamos a ver el tema en lo que empezamos, de el diablo y el infierno. Y si Dios es un Dios de compasión o un Dios sin compasión y sin misericordia. Versículos 6 y adelante nos dice aquí de las trompetas. Los 7 ángeles que tenían las 7 trompetas se dispusieron a tocarlas. Y tocó el primero su trompeta, y fueron arrojados sobre la tierra granizo y fuego mezclado con sangre. Y se quemó la tercera parte de la tierra, la tercera parte de los árboles y toda la hierba verde. Tocó el segundo ángel su trompeta y fue arrojado al mar algo que parecía una enorme montaña envuelta en llamas. La tercera parte del mar se convirtió en sangre. Aquí está la ira de Dios cayendo sobre este mundo. Palabra profética. Versículo 9, y murió la tercera parte de las criaturas que vienen en el mar. También fue destruida la tierra, parte de los barcos. Entonces, versículo 10, tocó el tercer ángel su trompeta y una enorme estrella se ardía como una antorcha. Cayó desde el cielo sobre la tierra, parte de los ríos y sobre las manantiales. La estrella se llama Amargura, y la tercera parte de las aguas se volvió amarga, y por causa de sus aguas murió mucha gente. Seguimos a terminar capítulo 8, versículo 12. Tocó el cuarto ángel su trompeta y fue asolada la tercera parte del sol, de la luna y de las estrellas, de modo que se oscureció la tercera parte de ellos, así que quedó sin luz la tercera parte del día y la tercera parte de la noche. ¡Wow! Estamos viendo aquí que hay oscuridad en la tierra. Y luego versículo 13, seguí observando y oí una águila que volaba en medio del cielo y gritaba fuertemente: ¡ay, ay, ay de los habitantes de la tierra! Cuando suenan las 3 trompetas y los últimos 3 ángeles están a punto de tocar. Ok, está aquí en este versículo 13, el último versículo de capítulo 8, nos está diciendo que vienen 3 ay, 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 como dice, ay, ay, como ay, 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 como va a ser horrífico. ¿Por qué? Porque está diciendo, sí, las primeras 4 trompetas, mucha ira, mucha destrucción sobre la tierra físicamente. Pero lo que viene en capítulo 9, que vamos a ver ahorita, las 3 trompetas, las 3 ay, 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 donde ahora viene el ataque o viene la destrucción espiritual. Ahora vamos a ver que se va a abrir una parte del infierno. Vamos a ver que van a salir espíritus, demonios, que van a tener el permiso de matar y destruir la gente que están viviendo en ese tiempo. Horrífico, tiempo horrífico. Y lo voy a leer para que vean. Capítulo 9, versículo 1. Tocó el quinto ángel su trompeta, y vi que había caído del cielo a la tierra una estrella, a la cual se le entregó la llave del pozo del abismo. Lo abrió y del pozo subió una humareda como la de un horno gigantesco, y la humareda oscureció el sol y el aire.
Otra vez, más oscuridad. De la humareda descendieron langostas sobre la tierra. Estas langostas son demonios que parecen como langostas, pero mira, y se les dio poder como el que tenían los escorpiones de la tierra. Se les ordenó que no dañaran la hierba de la tierra, ni ninguna planta, ni ningún árbol, sino solo a las personas que no llevaran en la frente el sello de Dios. No se les dio permiso para matarlas, sino para torturarlas durante 5 meses. Su tormento es como el producido por la picadura de un escorpión. En aquellos días la gente buscará la muerte, pero no lo encontrará. Desearán morir, pero la muerte huirá de ellos. ¡Wow! Estamos viendo aquí algo horrífico. Es como una película de horror que estamos viendo. Ahora se abre lo que se llama el aviso, o le llaman aquí el pozo del abismo. El pozo del abismo es un lugar, no es el infierno, es otro lugar, es como un infierno, pero es otro lugar donde los demonios más malos de los malos más malos fueron encerrados ahí por un tiempo para ahora dejarlos salir a traer más ira a la tierra cuando le dan permiso, lo que estamos leyendo. Pero lo primero que quiero ver es de que ¿quién es esta estrella? Dice aquí que y estamos viendo que las siguientes trompetas abren la ira de Dios sobre y entre lo espiritual. Y por eso dice 3, ay, 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 ay. Y entonces nos dice aquí, bueno, nos dice, o yo pregunto, y quiero que piensen de esto otra vez, ¿verdaderamente un diablo existe? La respuesta es sí. Estamos leyendo la palabra de Dios. Esta es la palabra de Dios. Y nos está diciendo que hay uno aquí que estamos viendo donde dice que bajó, cuando tocó la quinta trompeta, vi que había caído del cielo, había caído, ya cayó, ya había caído. No estaba cayendo, cuando dice estaba cayendo, no. Dice que había caído, quiere decir que es en el pasado. Había caído del cielo a la tierra una estrella a la cual se le entregó la llave del pozo del abismo. Y entonces él abrió el pozo. ¿Quién es esta estrella? Esta estrella está hablando del diablo, de Satanás. Él mismo es el que está hablando de el que cayó. ¿Quién había caído? Lucifer cayó del cielo. ¿Dónde leemos esto? Estamos viendo que en Lucas 10:17, lo pueden anotar, dice que ahí el Señor Jesús dice que cuando regresaron los 70 que mandó a predicar, regresaron sus discípulos con gozo, diciendo, Señor, hasta los demonios son sujetos a tu nombre. Y dice esto Jesús, yo vi a Satanás caer como un rayo y como un trueno del cielo. Está hablando esta estrella que cayó también, ya había caído, y nos dice en Isaías que es Lucifer que cayó del cielo porque quería, y dice él mismo, yo voy a ser como Dios, con orgullo, andaba muy orgulloso que quería ser como Dios, y eso, el orgullo, lo corrieron del cielo este ángel llamado Lucifer, un gran, bellísimo ángel, ángel de la luz, y es arrojado a la tierra y engaña a una tercera parte de los ángeles y se los lleva con ellos, y son los demonios. Y de estos demonios, varios de ellos empezaron salieron de su mundo y tener relaciones con mujeres humanas y tuvieron hijos. A estos hijos que se llaman el Nefalim,
son como, y lo estudiamos en otra ocasión, no quiero irme mucho para acá, pero el Nefalim son los que representan el Goliat y los hermanos de Goliat, gigantes, pero eran parte demonios, parte humanos. Entonces son esos los peores de los peores que fueron arrojados aquí al abismo, donde nos dice aquí que fueron, ahí está el pozo del abismo, es donde se le da la llave a Satanás. ¿Cómo sabemos que es Satanás? En versículo 11, para verificar y confirmar otra vez. El rey que los dirigía a estos demonios que hacían langostas, el rey que los dirigía era el ángel del abismo, que es el hebreo, que en el hebreo se llama Abadón y en griego Apolión. Adolión y Apolión quiere decir el destructor, el que destruye. ¿Quién es el destructor? Es Satanás, el diablo mismo. Se le da la llave porque Dios está en control. Aquí estamos viendo que Dios tiene el control. Se le da la llave. No tenía la llave el diablo. El diablo se le, ok, aquí está la llave, ahora sí los puedes dejar ir, porque ahora sí vas a dejar estos demonios de los peores, que son como langostas que van a picar como escorpiones y todo esto a la gente que estamos viendo aquí. Entonces, es algo que nos está confirmando que sí, el diablo, un diablo existe. Esa es la realidad. Y también un infierno, el pozo del abismo, Gehenna, infierno. Jesucristo habla más de este tema que del cielo o de cualquier otro tema. Y entonces, por eso estamos viendo aquí de que Jesús habla más de esto, pero al infierno lo preparó para el diablo y sus ángeles. No lo preparó para seres humanos. No quiere que nadie vaya a ese lugar, pero sí existen. Sí existen para los que rechazan el amor de Dios. Está ofreciendo el amor, arrepentirse, venir al Señor, y en todo esto lo está ofreciendo. Y dice que los que no reciben al Señor, los que mueren sin Cristo, y los que entran a la gran tribulación este tiempo y todavía siguen rechazando las oportunidades que estamos viendo que le está dando otra vez a los que se quedan después del rapto de la iglesia, que ya hemos hablado de eso, que estos también llegan a un lugar que es a la oscuridad, que viven en oscuridad. No es como, es un infierno, pero diferente de los que van a los demonios y Satanás y sus demonios entran a este lugar de sufrimiento, el infierno, y los que no creen, los seres que no creen, van a este lugar que dice outer darkness, que oscuridad, que no ver por siempre. Mira, es que está saliendo, explico esto porque está saliendo una teología que está siendo más y más popular en estos días, de que los que no reciben a Cristo, sí, no van al cielo, pero Dios es bueno y Dios no puede dejarlos en un infierno por siempre sufriendo con lumbre y todo esto de que rechaza muchas de las escrituras que dice que si hay infierno y que van a ir los incrédulos, van a llegar a ese lugar, esos lugares que estamos hablando, de que, no puede ser. Entonces, lo que va a pasar es de que sí, van a morir, no van al cielo, pero van a expirar. Como que van a desaparecer y no va a haber ninguna consecuencia, como que, ok, no fueron al cielo, temporalmente fueron a este lugar como un infierno, oscuridad, lo que sea, pero en tiempo van a desaparecer, expirar. Entonces, eso está creando esta teología, porque Dios es bueno, y muchos están diciendo, ay, es verdad, ¿cómo Dios puede dejar gente ir al infierno? ¿Y cómo puede ser? Pero tenemos que entender de que para nosotros poder conocer la misericordia de Dios
la gracia de Dios, tiene que haber la ira de Dios. Si todos van al cielo, por decir, y nadie, incrédulos, y todos van al cielo, entonces van a decir, ay, pues de todos modos todos vamos al cielo, hay que vivir como vamos a vivir y como queramos, y al cabo todos vamos al cielo, no hay consecuencias del pecado. Entonces está creando una creencia de que, al cabo voy a vivir como yo quiera, disfrutar de esta vida, este mundo, al cabo, pues si no voy al cielo, al cabo voy a expirar, nomás voy a desaparecer y no vivir y ya, voy a desaparecer. Y es lo que muchos ateístas creen, que nomás morimos y nos desaparecemos, ahí se terminó la vida y no hay consecuencias, no hay vida después de esta vida, el alma no vive por siempre, pero esa es una mentira. Porque la palabra de Dios nos dice que fuimos hechos ¿qué? En la imagen de Dios. Somos seres eternos. Nuestra alma va a vivir por siempre en un lugar. Va a vivir con Dios en la gloria por siempre con Él, o separado de Dios en una muerte eterna, muerte espiritual, muerte donde no vas a desaparecer de acuerdo a la Biblia. Tu alma va a vivir por siempre, pero separado de Dios en un lugar de oscuridad, como dice en Mateo 8:12. Pero bueno, este tema es un tema largo que vamos a platicar de esto. Vamos a hacer un podcast separado nomás para este tema, porque estamos oyendo de muchos, hasta cristianos están predicando, estamos escuchando de cristianos que tienen su podcast y tienen muchos que lo siguen y todo, que están predicando ese tipo de teología, de que vamos a expirar, que Dios es bueno, cómo Dios va a mandar gente al infierno. Ese Dios es amor, pero Dios no manda a nadie al infierno, es por no creer, como leemos en Juan capítulo 3 versículo 8, que Dios no manda a nadie al infierno. Actualmente lo quiero leer porque ahorita no lo tengo en mis notas, pero quiero leerles cómo dice Juan 3:18. Quiero que lo leamos aquí. 3:18 nos dice que Jesucristo, 17, Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de Él. El que cree en Él no es condenado, pero el que no cree ya está condenado por no haber creído en el nombre del Hijo unigénito de Dios. Quería leer eso, porque Dios no manda a nadie al infierno. Él desea que nadie se pierda, pero que todos vengan al arrepentimiento. Hemos hablado de esto. Dios es amor. Dios desea que te arrepientes. Dios desea que vengas con Él ahorita y estés con Él en el cielo en eternidad. Ese es el corazón de Dios. Y entonces, seguimos adelante. Entonces estamos hablando del diablo, que sí existe. Y Pablo dice en Efesios capítulo 6, hermanos, brethren, sed fuertes en el Señor, en el poder de su fuerza. Ponte toda la armadura de Dios para poder estar y tener victoria contra las artimañas del diablo. Porque no luchamos contra la carne y sangre, pero contra los principales poderes de la oscuridad de este tiempo, contra espíritus de maldad en heavenly places, en lugares espirituales. Entonces, es verdadero, el diablo sí existe, pero recuerden, el diablo no es como que Dios está peleando con el diablo, como que son dos poderes iguales. No, el diablo es un títere. Dios lo crió y tiene que pedir permiso, como estamos viendo aquí. Dios le da permiso a estos demonios. Dios le da la llave al demonio, a Satanás, para abrir el abyss, el pozo de ahí, para dejar ir estos demonios, salir a la tierra. Pero Dios está en control. Y
Me gusta ese versículo donde dice que más grande es el que está en mí de que está en el mundo. Greater is he that is in me. Más grande es el que está en mí de que el que está en el mundo, el diablo. Dios es el creador. El diablo y sus demonios son criados. Y entonces seguimos adelante, donde nos dice otra vez, versículo 2 de capítulo 9, dice que abrió el pozo y subió una humerada, ya leímos esto, donde el mundo se hace parte oscuro con humo, no totalmente oscuro, pero ya estamos viendo que tapa el sol y la luna y todo esto, y con esto salen de ahí langostas o demonios que tienen la apariencia de langostas y salen sobre la tierra, y se les dio poder, no lo tenían, se les dio poder como el que tienen los escorpiones de la tierra. Se les ordenó que no dañaran la hierba. Se les ordenó todo esto, pero si no dañaran nada, sino solo las personas que no llevaran en la frente el sello de Dios. ¿Recuerdan que hablamos de esto? Hablamos de que los que tienen el sello de Dios, en Efesios dice que los creyentes, el Espíritu Santo, son los que tienen el sello, por decir, de Dios. Pero también están ahí los 144,000 judíos que fueron sellados por el sello de Dios que vimos la vez pasada. En estos andan todavía predicando ahí en la tierra, y todavía hay personas que están arrepintiéndose y salvándose en este tiempo que son llamados los santos de la gran tribulación. Y también vamos a ver que hay más oportunidades en ese tiempo para que se arrepienten. Pero ahorita los que están sellados y los que no reciben la marca de la bestia, el 666, y están huyendo y escondiendo, los judíos, a todos los judíos los está protegiendo. Vamos a leer después. A todos los judíos los protege. 144,000 son evangelistas del Señor, ya están sellados, pero otros que no han recibido el sello del diablo, pero también está pasando esto. A ellos está llegando toda esta ira de los demonios y todo. Y es que Dios, vamos a ver que Dios en su misericordia desea que todavía se arrepienten y vengan a Él. Bueno, estoy adelantando, pero nos dice los últimos versículos aquí de nuestra lectura: no se les dio permiso para matarlos, sino para atormentarlos durante 5 meses. Entonces no era por siempre, pero 5 meses. Su tormento es como el que produció por la picadura de un escorpión. No sé si han sido picados por un escorpión, pero duele mucho. No, yo no he sido escorpión, no he sido picado, pero en aquellos días la gente buscará la muerte, pero no la encontrará. Deseará morir, pero no, la muerte huirá de ellos. No podrá morir. Entonces, de aquí, de este versículo, muchos sacan de este versículo y dicen: miren, más, Dios tiene un espíritu malo, Dios no es muy bueno. Aquí, ¿por qué está dejando a esta gente que está en agonías, en dolor, sufrimiento, y luego los tiene ahí y ni los quiere, ni les permite de poder morir? Dice aquí que la muerte huye, no pueden morir, está diciendo aquí. Y sacan de aquí, de este versículo, como fuera de contexto, en decir: mira, ya ves cómo Dios puede hacer esto. Dios no es bueno, Dios no es amor. Y entonces, la gente que está diciendo esto, no conocen el corazón de Dios. El corazón de Dios es que Dios es un Dios de misericordia. No han leído y estudiado desde Génesis a Apocalipsis, no leen toda la Biblia, lo sacan de contexto y sacan estas teologías y creencias, engañar a la gente en decir de que Dios es malo, por decir Dios no es amor y todo esto. Pero la respuesta es de que Dios es un Dios de misericordia. Pero Dios a veces usa el dolor, sufrimiento,
esto igual como lo está haciendo aquí en la gran tribulación. ¿Para qué? Para sacudir un pueblo, para que se arrepientan, para que, wow, Dios, ayúdame. Recuerden, ¿cuándo es el tiempo que se ha acercado más a Dios? Para mí, el tiempo que yo me he acercado más íntimamente a Dios es en tiempos de prueba o de enfermedad o algo. En tiempos buenos a veces a veces lógico que uno, bueno, ojalá no ustedes, pero muchos se olvidan de Dios hasta que llegue el siguiente prueba, la siguiente dolor, lo que sea, enfermedad o problema. Ay, Dios, ayúdame, ayúdame. Y Dios desea tenerte de ese modo. Por eso a veces deja que cosas pasen en tu vida, que lo hace porque Él desea tu corazón, todo tu corazón. Y en estos de que están aquí, le está dando, es misericordia porque le está dando, no los deja morir, sí, pero están en dolor y agonía y todo. Pero mira, la misericordia es de que todavía, vamos a leer en Apocalipsis que todavía van a estar los 144,000 evangelistas predicando en la tierra. Van a estar ángeles. En capítulo 14 vamos a leer de ángeles que el Señor manda. Ángeles del cielo que van a ir todo alrededor de la tierra predicando el evangelio. Ángeles del cielo van a estar predicando. Y muchos van a, después de tanto dolor y todo, ok, como me doy, ok, sí, Señor, me arrepiento. Y luego todavía va a haber los 2 testigos y todas estas oportunidades que va a haber todavía, que dice el Señor, ok, voy a dejar que esto pase, va a haber agonía, va a haber dolor y todo. ¿Saben qué me recuerda de la historia? En la Biblia hay muchas partes donde leemos donde el Señor permite dolor y sufrimiento, pero para que regresen o para que, como el hijo pródigo, lo que se metió para regresar con el Padre. O en esta ocasión, si recuerdan ustedes o si no conocen, yo les platico la historia donde el Antiguo Testamento, donde el pueblo de Israel, ¿se acuerdan? Están en el desierto por 40 años y todo esto, pero mientras están ahí, llegó un tiempo donde empezaron a quejarse y quejarse. Ay, mira nomás, no tenemos esto. Y mira nomás, estábamos mejor en Egipto. Y estaban de chillones, estaban quejándose, donde Dios dice, ok, y les mandó Dios serpientes. No sé si recuerdan esta historia. Les mandó serpientes y empezó a morder y picar la gente. Estaba en dolor y estaba en mucho dolor. Las serpientes estaban mordiendo a miles y miles de gente. Y le dice, ay Dios, Moisés, dile a Dios que nos ayude. Y le dice Dios a Moisés, lo estoy parafraseando, pero esta es la historia. Ok, Moisés, toma un poste o una vara, un poste, y pon una serpiente alrededor de ella y álzala para que la gente vea. Diles que vean hacia la serpiente en el poste, creo que se llama poste, y la levantas, y los que vean hacia ella serán sanados. Y los que sí veían hacia la serpiente nomás por ver, en obediencia y en fe, fueron sanados. Pero primero pasó las serpientes, el dolor y la angustia que trajeron todas las serpientes que los mordían y estaban en dolor. Y en eso dijeron, Dios, ayúdanos. Entonces voltearon a Dios y Dios les dio la solución. Por eso Jesucristo dice ahí en Juan capítulo 3, dice, igual como Moisés levantó la serpiente en el desierto, que es el símbolo de medicina, no sé si la han visto, como un poste con la serpiente, es el símbolo de salud o de sanidad en el pueblo médico, mundo de médicos y medicinas. Pero entonces, igual como Moisés levantó la serpiente en el desierto y veían y eran sanados, también Jesucristo será levantado. Está diciendo que sí, hay pecado, hay dolor, hay toda esta angustia en el mundo que el pecado ha traído, pero vean las soluciones, vean hacia Jesucristo, volteen hacia Él.
de que fue crucificado en la cruz y crean en la obra terminada en la cruz y serán sanados, salvos del pecado, sanados espiritualmente. Entonces, por eso Dios es un Dios de misericordia. Dios es un Dios donde dice, mira, sí, voy a traer dolor y todo, pero es porque me importa de tu eternidad. Crean esto de Dios, de que Dios está más interesado, nuestro Padre Dios, en tu eternidad, tu futuro eterno, más de tu comodidad temporal. Entonces, estas cosas pasan porque desea que voltees a Él y en todo. Si estás alejado de Dios y hay dolor y angustia en tu vida, regresa a Él, ve hacia Jesucristo, que fue levantado en la cruz. Ve hacia Él y cree en la obra terminada en la cruz, la sangre derramada que te limpia y te lava de todo pecado, que si volteas a Él y dices, Señor, me arrepiento de mis pecados, sálvame, Señor, y quiero estar contigo en la eternidad, no quiero estar en ese lugar separado de ti, en ese lugar feo, separado, muerte eterna, por decir. Y entonces, si eres un creyente, aquí están unas palabras para ti de confort en su palabra y las tenemos en Primera de Tesalonicenses capítulo 5. Quiero leerlas y aquí terminamos porque es una palabra de ánimo que deseo que terminemos con esto. Mira, capítulo 5 de Primera de Tesalonicenses, versículo 4, donde dice, ustedes, en cambio, hermanos, no están en la oscuridad para que este día los sorprenda como un ladrón, el día donde viene la gran tribulación. Entonces nos dice, todos ustedes son hijos de la luz y del día, no somos de la noche ni de la oscuridad. No debemos pues dormidos como los demás, sino mantenernos alertas y en nuestro sano juicio. Los que duermen de noche duermen y los que emborrachan de noche se emborrachan. Nosotros que somos del día, por el contrario, estamos siempre en nuestro sano juicio, protegidos por la coraza de la fe y del amor y por el casco de la esperanza de salvación. Pues Dios no nos... Aquí está. Marquen esto. Versículo 9 de capítulo 5, Primera de Tesalonicenses. Pues Dios no nos destinó a sufrir el castigo en la gran tribulación, sino a recibir la salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Él murió por nosotros para que en la vida o en la muerte vivamos junto con Él. Por eso, anímense y edifíquense unos a otros, tal como lo vienen haciendo ahorita. Anímense, hermanos. Anímense. Dios los ama. Estaremos en la gloria en el cielo. No vamos a pasar por todo esto, pero sí, recuerden, hay un Dios y hay un diablo. Y Dios es más grande. El diablo nomás es el engañador que quiere engañarte y hacerte sufrir y traerte daño y destruirte. Hay un cielo, pero también hay un infierno. Entonces, la última es de que Dios no es un Dios sin compasión, que es un Dios malo, pero es un Dios de misericordia. Ahorita te está dando la oportunidad una vez más para regresar a Él o para hacerte más fuerte a Él, para recibir de su amor, de su perdón y también de saber de que si estás caminando con el Señor aquí, no en perfección, pero si lo conoces, entonces nos traemos comodidad, como dice aquí. Con estas palabras que estamos escuchando, nos dice, comfort one another with these words, traer confort con estas palabras, de que nos podemos edificar uno a otro. Que Dios los bendiga grandemente, que reciban esta palabra
Y les pido que si hay personas que ustedes conocen que quizás están con estas preguntas, ¿por qué hay un infierno? ¿Por qué hay un diablo? ¿Y para qué? ¿Para qué los criollos estamos viendo? ¿Por qué? Ya vimos. Mándenle este mensaje para que vean y entiendan por la palabra de Dios. En todo, comparen con la palabra de Dios para no ser engañados. Entonces, que Dios los bendiga grandemente. Nos vemos aquí, ahí o en el aire, porque puede ser este día que nos lleva el Señor a la gloria en el rapto de la iglesia. Y si no, nos vemos aquí la siguiente vez. Que Dios los bendiga grandemente. Dios los ama y nosotros también.